que es súper bueno, porque su clase es Sí, súper interesante, la verdad, entonces. estamos grabándola. Ya hoy día, como dijimos en la sesión pasada, íbamos a grabar los Zoom y lo íbamos a levantar en la plataforma. ¿Ya? Así es que hoy día, a partir de esta sesión, de la tercera sesión, van a ser grabadas, así que no se preocupen. ¿Mm? De Oh, hecho, ya, muchas gracias, profesor. Se ya, estoy, agradece. ya estoy grabando ya la sesión. Ya, así es que una vez que culmine, la voy a rescatar y la voy a publicar en el aula virtual. ¿Ya? Así para que estén tranquilos los que no puedan asistir o tengan problemas de conectividad. ¿Ya? Así es que, Muchas gracias, profesor. muy Se bien, agradece. no, encantado. Buenas noches, profesor. Buenas noches, jóvenes. Estamos esperando que ingrese el curso. Una vez que tengamos 50%, vamos a iniciar la sesión de hoy. ¿Ya? Espero que mientras eso va ocurriendo, bueno, voy dando algunos mensajes, ¿verdad?, de la institución. Quiero contar que hemos estado reunidos con el cuerpo de profesores, con la rectora, en fin. Y bueno, vamos a mantener el sistema online como lo estamos haciendo, pero nos estamos preparando, ¿cierto? Nos estamos preparando para cuando ya salgamos de la cuarentena y entremos por lo menos a fase 2, poder hacer algunas actividades presenciales, ¿ya? Así es que nos estamos preparando con el aforo, con todo lo que el Ceremi solicita y el Ministerio de Educación para estos efectos. Así es que yo creo que ha avanzado un poquito el semestre, si las condiciones sanitarias mejoran, por lo menos en este curso y también creo que en otros, vamos a tener algunas actividades presenciales, ¿ya? Así es que eso todo va a depender cómo avanza el tema de la pandemia. Ya estamos en fase 1, no tenemos posibilidad de hacer otra cosa más que lo virtual, y en la medida que esto mejore, en la medida que se den las luces verdes, podríamos tener alguna actividad presencial. Por eso estamos avanzando, ¿cierto? De tal manera que cuando llegue ese día podamos tener alguna actividad en el laboratorio. Que es lo que, en todo caso, independiente de eso, este curso, logrando tener las placas Arduino y los componentes, uno puede tener su propio laboratorio en su casa, digamos. Este curso da para eso. Otros cursos tal vez no, enfermería sería muy difícil porque usan catres clínicos, fantomas, que sí, otras cosas, entonces es más difícil para ellos desarrollar una práctica en casa. En nuestro caso, y en este curso en particular, sí se podría, pero independiente de eso, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, tenemos contemplado hacer algunas actividades del tipo presencial. Bueno, están ingresando ya la mayoría de los estudiantes, así es que nos vamos a dar un par de minutos más para iniciar nuestra sesión de hoy. Por lo que veo, les llegó, Profesor, sí, profesor, mire, quería comentarle un tema que lo sucedió ayer en otro ramo, ya, ya, de liderazgo. ya, Ya resulta que la primera clase le comentaba a usted que no pudimos ingresar por el link. Ya, correcto. ayer los pasó lo mismo, no nos llegó ningún correo, nada. Bueno, yo hoy día conversé con la señora Cecilia Ya, y bueno, dijo que le había informado al profesor y nos dio una respuesta. Pero igual los complica un poco el tema porque ayer estábamos todo el curso en el chat del curso y, y no pudimos asistir a la clase. Y llevan la ¿por qué segunda no, clase y ni siquiera por, conocemos al profesor. por qué no les llega el link? Por eso no pueden ingresar. Es que según lo que me explicaba la señora Cecilia, el link servía el mismo. Pero la otra vez no lo tomamos en cuenta ese porque la primera vez no lo pudimos enlazar ninguno del curso. ¿Y ayer qué pasó? ¿Les llegó el link o no les llega su correo? No, ayer no llegó nada, Nada. nada, a ninguno del curso. Ya, yo me voy a preocupar mañana de que esto se resuelva. Ya voy a ver qué pasa, porque, a ver, el link no hay ninguna complicación en enviarlo, porque eso se envía a través del correo electrónico a los correos. El único correo que a mí me rebota, y lo vamos a ver al tiro, hay un correo que me rebota a mí. A ver, déjeme ver cuál es.
Déjame revisar, porque hay un solo correo de la lista me rebota, que es del alumno. Espera un poquito, estoy abriendo en mi computadora la planilla. Un segundito. Del estudiante Adolfo Córdoba. No sé si está en este minuto, Aquí estoy, Adolfo. profe, sí, porque sí, profe, Ya, yo que tengo está mal un correo suyo que dice franifito. ese correo. ¿Está malo? Sí, pero es Fran y Fito @gmail.com. Ah, ya, está con I latina, por eso que es Fran y Y griega la fito @gmail.com. Fito @gmail.com. Ah, perfecto. Ya lo voy a Sí, informar entonces a la señora sí, profe. lo voy a informar porque es el único correo que me rebota. Claro, lo tengo con I latina, por eso que está rebotando. ¿Ya? Ya, no hay Sí, me problema. había fijado, gracias, profe. Lo vamos a chequear. Puede que a lo mejor en otros cursos te esté pasando lo mismo. Así es que yo te sugiero enviar un correo a biblioteca@cftlaplace.cl. ¿Ah? Es biblioteca, bien fácil, es biblioteca@cftlaplace. La profe, sí, porque me pasan todos los... Claro, mando, yo igual voy a informar mañana, pero tú igual envía un correo a ese correo que te estoy indicando para que te actualicen en la base de datos tu correo, porque ese correo seguramente, como está errado, no te va a llegar nada, ¿ya? Entonces, para que se rectifique. Ya, yo mañana voy a consultar qué está pasando con el módulo de liderazgo los días martes, que ya es una segunda instancia que ustedes me comentan que hay un problema. Así es que lo vamos a pesquisar mañana, vamos a ver qué está pasando. Bien, joven, en nuestro curso, bueno, esta es nuestra tercera sesión. Yo entiendo que les está llegando el vínculo que estoy enviando, porque se están conectando. Entiendo también que algunos comparten vía WhatsApp, lo que es muy bueno, y así podemos tener asistencia, ¿ya? A partir de hoy, como lo dijimos la sesión pasada, estamos grabando esta sesión. Igual yo la voy a levantar en el aula virtual para quedar como en la tercera sesión, de tal manera que ustedes puedan revisarla cuantas veces lo necesiten, y de esa manera también el que no pudo asistir va a tener acceso al Zoom, ¿ya? Les recuerdo que como metodología de trabajo, el Zoom no es una clase, ¿no? Lo que hacemos estos días. En realidad es una sesión donde el docente intenciona, ¿ya? Donde intenciona su clase. ¿Qué clase? La clase que está en la plataforma publicada. De hecho, ya la tercera clase está publicada en la plataforma. Ustedes pueden acceder con sus claves y pueden revisar ahí los mensajes instruccionales. Ya vamos a revisar un poquito. Y los materiales. Yo normalmente utilizo apuntes, utilizo mucho video. Me gustan los videos porque el estudiante así puede ir probablemente en un bus, puede ir, ¿verdad?, escuchando, o en algún minuto puede revisar, ¿cierto?, a través del audio estos videos, y de esa manera está estudiando, ¿ya? Es decir, puede aprovechar esos tiempos, no necesariamente haciendo lectura, sino que escuchando o mirando, ¿cierto? Y es una buena manera de aprender también. Entonces, importante que revisen en el aula virtual, ¿ya? Quiero comentar una cosa de metodología de estudio. Normalmente las clases que yo presento tienen una evaluación, al final habla de una evaluación, ¿no? Cuando hablamos de una evaluación formativa, claro, es una tarea que generalmente pido hacer, pero que no tiene una nota, ¿ya? Es más bien va a tener una retroalimentación mía, ¿no? Va a tener una observación, un análisis, ¿ya? Y por supuesto los estudiantes que la desarrollen y la publiquen van a tener también su cuenta de ahorro, ¿ah? Esos puntitos que a veces uno necesita al final como para levantar la nota o mejorar la nota, ¿cierto? Siempre ese estudiante que desarrolla las evaluaciones formativas, que no son una nota al libro, pero que sí constituye una cuenta de ahorro, ya sea para aprobar la asignatura muchas veces cuando le falta un poquito, o también elevar un poco el promedio, ¿ah? Y salir con un mejor promedio. También hay un incentivo ahí. Y lo que son las evaluaciones sumativas
esas sí van al libro, ¿ya? Ese trabajo yo sí lo evalúo y pongo una nota al libro. De hecho, la segunda sesión ya tiene una evaluación sumativa, ¿ya? La primera clase tiene una evaluación formativa, es decir, una evaluación donde lo que se espera es que el estudiante desarrolle esa tarea, pero insisto, son puntitos bases que se asumen, ¿ya? Ahora, en el caso de las formaciones sumativas, no, ahí eso va al libro, ¿ya? Entonces, la segunda sesión que tenía que ver con este cuestionario que trabajamos la sesión pasada, lo que era un bit, ¿se acuerdan? Un high, un low. Ese cuestionario sí lleva una notita, una evaluación sumativa al libro y constituye la primera nota. Así es que ojo con ese detalle cuando lean el mensaje instruccional, porque no hacerlo implicaría probablemente atrasarse con alguna evaluación, ¿ya? Profesor, Sí, usted mencionaba en el material, hay un parlante por ahí activo, si sí, lo pueden desconectar, por favor. Hay una música por ahí. Ahora sí, ¿ya? profesor, usted mencionaba en el material que subió hoy que la evaluación la tiene que subir un integrante por grupo. Correcto. Y resulta que nosotros la mandamos los dos porque nos pasó el año pasado que hubo confusiones, se perdieron información y al final estuvimos re complicados con el tema de subir las notas. Por eso es una posibilidad. Siempre lo que abunda no complica, ¿cierto? Es una buena técnica a veces, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, si recordemos que los grupos aquí son 2 personas máximo, ¿cierto? El grupo es de 2 personas máximo. Pero si uno sube, y lo que no tiene que olvidar en el trabajo es poner a su compañero, porque eso también a veces pasa que no lo ponen y ahí uno no tiene cómo adivinar. Entonces, importante que cuando suban el archivo pongan los 2 nombres. Y por lo menos en este curso yo me fijo bastante en eso, no deberíamos tener problemas. Pero si alguien lo quiere hacer cada uno individualmente, subir el mismo trabajo, no hay problema. Yo me doy cuenta rápidamente que el mismo trabajo y mantengo la evaluación, ¿ya? Entonces, en ese sentido no hay problema. Yo estoy revisando ese trabajo, ¿ya? Nosotros por calendario académico ya la 4ª semana, que estaría siendo a fin de mes, ya deberíamos tener una evaluación al mes. Nosotros vamos a tener 2 probablemente, porque ya esta 3ª sesión, que es la clase de hoy día, también ya presenta un trabajo, ¿ya? A realizar. Lo que sí no es para esta semana, porque ese trabajo necesita un poquito más de reflexión, por decirlo de alguna manera, y lo dejamos para el viernes de la próxima semana como plazo para hacer entrega de ese trabajo, ¿ya? Que es un diagrama de flujo. Ya lo vamos a explicar hoy día. Ya, joven, entonces voy a compartir pantalla porque quiero mostrar algunos aspectos que me interesan. Un segundo, por favor, voy a ingresar a la plataforma. Bien, les recuerdo que para ingresar a la plataforma se hace a través de la página web, en el aula virtual. Ahí cada uno tiene su nombre de usuario y su contraseña. Si alguien aún no puede ingresar, es bueno que le escriban un correo a la señorita Karina, que es nuestra bibliotecóloga, ¿cierto? Que es en el correo biblioteca@cftlaplas.cl y ella les va a ayudar a activar sus contraseñas en caso que algún estudiante no pueda ingresar. Eso, ya. Vamos entonces a compartir acá un poquito. Déjenme. Voy a compartir. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Bueno, soy Luis Ortiz, sabe que era como para poderle comentar que en algún momentito me voy a desconectar, pero es que estoy en el trabajo, Ya, Luis, no estoy se preocupe. arriba en el concentrador y en algún momento voy a tener que ingresar al túnel. No se preocupe, le agradezco que me avise. A mí me gusta eso que me avisen, porque eso demuestra responsabilidad también y compromiso con lo que estamos haciendo. Así es que acuso recibo y le agradezco que me comente su situación. Sin embargo, como le indiqué a sus compañeros, estamos grabando esta sesión, así es que Claro, sí alcancé a escuchar eso me gustó. deberíamos rescatar. Ya, entonces estoy mostrando
en pantalla, ¿cierto? La clase número 3, que es la clase de hoy día. No sé si la están viendo en pantalla, jóvenes, ¿sí? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, profesor, sí se ve. Ya, perfecto. Hay una retroalimentación, un dedito arriba puede ser para yo saber, ¿ya? Bien, la clase número 3, jóvenes, nos estamos incorporando a un concepto que es la programación, ¿no? La programación. Pero bajo una perspectiva de una programación, yo diría en función de lo que es la automatización industrial, ¿ya? A pesar de que la programación es una sola, la programación tiene que ver con pensar lógicamente o estructurar un problema lógicamente, ¿no? Y nosotros tenemos que desarrollar este software, ¿cierto? Este programa, como queramos llamarlo, o estos códigos, o estas líneas de código, para que lo podamos transferir al Arduino, ¿cierto? A nuestra placa de desarrollo, y que éste a su vez sea capaz de automatizar un proceso. Fundamentalmente, hacer lectura de sensores, ¿no? Y poder activar actuadores, ¿no? Es decir, poder leer desde un sensor de movimiento, un sensor infrarrojo, ¿cierto? Un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de presión de flujo, un sensor que mida fuerza, un sensor que mida luminosidad, ¿ya? Un sensor que mida calor, etcétera. Es decir, todo lo que el mundo real en alguna medida nosotros podamos sensar, lo podemos ingresar a un Arduino, o a un microcontrolador, mejor dicho. Pues bien, esa secuencia, ¿cierto?, que nosotros vamos a incorporar al Arduino, tenemos que hacerlo a través de un programa, de un software. Y eso es lo que le da la versatilidad a una placa de desarrollo como esta, o a un PLC, por ejemplo, o a un microcontrolador, o a un autómata. Y al interior hay un proceso, ¿cierto?, que es el software, que también, dependiendo de las condiciones de los sensores, va a actuar, ¿no? Es decir, va a activar una electroválvula, va a activar un relé, va a activar unas luces piloto, ¿cierto? Unos LED, ¿no? Unas luces piloto, o va a activar un motor, ¿cierto? Un motor de corriente continua, o va a activar un motor de corriente alterna, etcétera. Es decir, estos autómatas tienen que ver con el ingreso de sensores, variables, ¿verdad? Que nosotros estamos midiendo con sensores, el software que está haciendo su procesamiento, y estamos activando a través de un preactuador, de un actuador, determinados elementos para generar una acción física. Un motor para mover una cinta transportadora, o un motor paso a paso para mover un brazo robótico, ¿cierto? O un servomotor para mover un dron, etcétera. Es decir, la actuación sobre estos elementos va a depender de un procesamiento, de un software. Un software que tiene mucha relación con un algoritmo, que es una secuencia lógica, una forma de hacer las cosas. Entonces, esta clase, yo le pido que la revisen, porque nuevamente, en la lógica de videos, intento explicar un poco qué es un algoritmo y qué es un diagrama de flujo. Son dos casi sinónimos, pero son un poquito distintos. La sutileza, en este minuto, como objetivo del curso, tiene un sentido, pero lo va a tener más cuando ya estemos programando, cuando estemos trabajando con el lenguaje de programación. Pero el algoritmo y el diagrama de flujo, en definitiva, nos permiten ordenar una secuencia. De tal manera que, independiente de cuál sean las variables, el procesamiento va a ser siempre el mismo. Y eso es lo interesante. Es una programación estructurada, es una programación que siempre va a ser lo mismo, es un autómata. Por supuesto que los lenguajes de programación han evolucionado al nivel de tener hoy día lenguajes, ¿ya?, que son capaces de inferir, ¿ya?
La inferencia tiene que ver con tomar un cúmulo de sensores, por decirlo de alguna manera, y tomar una decisión, ¿ya? La inferencia es lo que el ser humano hace, ¿ya? Los seres humanos, ¿verdad? Tenemos la cognición, que es el proceso psicológico para aprender determinados temas, y en la inferencia nosotros tomamos decisiones, ¿ya? Por eso que un ser humano, cuando un niño, cuando usted le dice, mire, no toques esa estufa porque te vas a quemar, no hace caso porque él no tiene ese algoritmo, no tiene esa inferencia en su cabeza. Pero cuando él con su mano, que es un sensor, toca, ¿cierto? Y siente el dolor, entonces rápidamente en su base de datos, que es su cerebro, esa información queda. Por lo tanto, a partir de esa experiencia que él vivió, lo más probable es que cuando el niño se acerque a una estufa no la va a tocar, porque él sabe, su inferencia, ¿verdad? Indica, su algoritmo interno indica que eso le va a causar dolor. Y así comienza, ¿verdad?, una base de datos. ¿Ah? Por eso que las personas después con los años, ¿verdad?, van adquiriendo un cúmulo de información. Y de ahí nacen los sistemas expertos. Los sistemas expertos hoy día se basan en el conocimiento muchas veces de personas que llevan años trabajando con algún procedimiento. Por eso a veces las empresas se da, hoy este viejito va a jubilar, chute, ¿y quién lo va a reemplazar? Porque nadie más que él sabe de determinados procedimientos. Eso lo hemos visto en muchos casos, en muchos ejemplos. Hoy día los sistemas expertos, ¿cierto?, basados en lenguajes de programación, intentan emular ese conocimiento, esa base de conocimiento, ¿no? Es un tema muy interesante, es decir, la programación para aquellos que están recién iniciándose en esto, esto va a abrir un mundo de posibilidades, porque esto es un tránsito hacia la inteligencia artificial, ¿ya? Eso es, en definitiva. Y nosotros, si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de nosotros tomamos decisiones en base a nuestros conocimientos, ¿no? Siempre nosotros decimos, voy a cruzar esta calle siempre y cuando, ¿cierto?, el semáforo está en verde. No lo voy a hacer si el semáforo está en rojo. Lo voy a hacer con precaución si el semáforo está en amarillo. Es decir, ahí hay una secuencia, ¿no? O sea, todo si se cumple esta condición, entonces hago esta acción, ¿no? Si se cumple esta condición, hago esta acción. Es decir, ahí hay una regla de producción, ¿no? Que los seres humanos en definitiva funcionamos de esa manera. Es decir, y eso en base al conocimiento, a la experiencia que estemos acumulando. Bueno, Entonces, pero no le eché el sellante, se lo eché mañana. entonces esta clase, ¿cierto?, que yo espero que ustedes revisen, me gustaría que revisaran con detención este primer video, algoritmo y diagramas de flujo. Habla un poquito de eso. Por favor, las personas que que están ahí en otros temas, pongan en silencio su micrófono, por favor. Ahora todos están cobrando 10 lucas por ahí. Las personas que no están en el tema, por favor, pongan en silencio sus teléfonos, su micrófono, para que no se filtre lo que están haciendo. Ya, entonces, como intención de esta clase, para esta clase número 3, les voy a pedir que revisen este video, algoritmo y diagramas de flujo. Posteriormente, aquí hay otro, que es este diagrama de flujo, ¿ya? Yo les voy a pedir que pongan mucha atención en este flowchart, ¿cierto? En este diagrama de flujo, que está acá, que está en el punto 3, porque para hacer la tarea que les estoy pidiendo, este video es clave, ¿ya? Entender este video es clave para que ustedes puedan desarrollar, ¿cierto?, el ejercicio. ¿Qué se pide? ¿Ya? Aquí está el problema, dice, se requiere controlar un sistema de temperatura en un horno de deshidratación de fruta. Ahí ya nos estamos poniendo en un caso de control real. Esto es lo interesante que tiene esto, por eso el escenario tiene que ver con eso. Dice, para ello el microcontrolador hará lectura de 3 sensores de temperatura, de las que obtendrá una temperatura promedio. Este valor promedio, al exceder los 60 grados Celsius, activará el motor de ventilación, de lo contrario dejará que la temperatura siga subiendo al interior del horno. El sistema de control en todo momento mostrará el valor de la temperatura en un visor. Pues bien, este planteamiento, que es un planteamiento bastante típico en sistemas de control, que es para controlar hornos, o en este caso un deshidratador de fruta,
tiene 3 sensores de temperatura en distintos puntos y saca un promedio. Entonces, el algoritmo, que es la forma como el algoritmo tiene que ver con el cómo uno ordena las etapas. Por ejemplo, el algoritmo aquí está claro, uno dice inicio, siempre hay un inicio en un algoritmo. Segundo paso, ya que estamos muy en la onda del paso a paso, ¿cierto? El paso a paso, los protocolos del COVID son paso a paso, o sea, hay como una secuencia, aquí también. El segundo paso es pedir la lectura a los sensores. Ya vamos a estudiar cómo yo leo un sensor con el Arduino. Pero el algoritmo dice pedir lectura, o sea, en otras palabras, si lo queremos llevar ya a la lógica del Arduino, es leer los sensores, ¿cierto? Leer los sensores. Tercer paso, hay una fórmula ahí. Promedio es igual a la suma de los 3 sensores dividido por 3, es un promedio. Ya eso implica que hay que hacer ya el Arduino tendrá que procesar, tendrá que sumar y después dividir. Y una fórmula. Y eso los microcontroladores, al igual que los microprocesadores, lo hacen perfectamente. Después dice si el promedio es mayor o igual a 60. Mire, aquí ya estoy en una regla de producción. Si ocurre esta condición, entonces hago que el motor high. ¿Y qué vendría siendo el high? Un bit. Ya lo estudiamos en la clase pasada, ¿cierto? Vendría siendo un pulso alto, un pulso, o sea, el motor se activa. Vamos a activar el motor. Y ya vamos a ver cómo con electrónica de potencia o con un relé, ¿cierto? Que vamos a conectar al Arduino, vamos a ser capaces de que este high, de que este pulso que vamos a enviar por el Arduino, va a activar el motor. Un motor de corriente alterna, o un motor de corriente continua, o un servomotor. No sé, eso va a depender del control que estemos desarrollando. O un pistón, ¿cierto? Que esté controlado por presión de aire o presión de aceite. En fin, eso es totalmente factible. Después el quinto paso dice motor low. Claro, si en el paso cuarto activé el motor con un high, en el paso 5 estoy desactivando el motor. Claro, porque si promedio no es mayor o igual que 60, si no se cumple la condición, entonces no se activa el motor. Esa es la lógica del algoritmo. O sea, si la condición se cumple, entonces se activa el motor con un high. Pero si la condición no se cumple, o sea, promedio mayor o igual a 60 no se cumple, entonces el motor está en low, o sea, está apagado. ¿Ya? Que en definitiva es la forma en cómo estoy ordenando el algoritmo para hacer ese control. Luego imprimo la temperatura. Bueno, la temperatura la puedo imprimir en una impresora, ¿cierto? Lo puedo también imprimir en un display, en una pantalla. Es decir, la impresión no necesariamente tiene que ver con una impresión en papel. La impresión tiene que ver con una salida de una lectura hacia un dispositivo donde se pueda leer. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí ya tenemos el algoritmo. Ahora, lo que yo les pido hacer, ¿verdad? En la tarea, básicamente, ¿cierto? Es realizar el flujo, el diagrama de flujo. Esto. Entonces, ¿cómo hago el diagrama de flujo? ¿Cómo me apoyo para hacer el diagrama de flujo? Bueno, en el punto 3, claramente le va a ayudar porque hay una simbología. Los diagramas de flujo tienen una simbología. Y para poder ir generando, ¿cierto? Cada uno de estos pasos. Entonces yo les pido que hagan la lectura de esto. Por supuesto, en la próxima clase podemos dar respuesta a las dudas que puedan tener. Y bien, pues y pusimos una fecha para el 23, para el próximo viernes, para poder levantar este flujo. Un flujo que, entre paréntesis, va a ser muy similar al punto 3. ¿Ya? Si ustedes ven el video y van haciendo la comparativa, se van a ir dando cuenta que en realidad en el video 3, en el punto 3, que en el video, está muy claro cómo poder hacer este diagramita de flujo. ¿Ya? Que por cierto no voy a pedir que sea tan técnico. Sí me interesa que en definitiva entendamos que cuando yo me enfrento a un problema de control, necesito hacer un algoritmo. El algoritmo tiene que ver con escribir esta secuencia lógica. ¿Qué hago? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿En qué momento
activo, ¿ah? Cuando se compra una condición, activo, cuando no, es decir, elabora un algoritmo, ¿ah? Una forma lógica de secuenciar los pasos que el microcontrolador tendrá que desarrollar. El diagrama de flujo ya es una estructura más técnica, ¿cierto? Para darle una estructura matemática, si ustedes quieren, ¿cierto? Simbólica a este algoritmo. Y después de eso, bueno, paso al programa, al código. Es decir, ahí yo ya podría programar esto en un Arduino, podría hacer una programación en Assembler para un microcontrolador, lo podría programar en algún lenguaje de alto nivel, ¿ya? Como en PHP, por ejemplo, si lo quiero trabajar en la nube, ¿ya? O utilizar los clásicos lenguajes como el lenguaje C, ¿cierto? El Java, ¿ya? U otros tipos de lenguajes que existen. Hoy día existen muchos ambientes de desarrollo. Teniendo claro el algoritmo y teniendo el diagrama de flujo, el programa o en el ambiente en el cual lo voy a desarrollar es un tema que va a depender ya del lenguaje. ¿Ah? Los lenguajes de programación son literales, literales, es decir, son exactos, ¿no? Son muy matemáticos, es decir, un lenguaje de programación, si usted se equivoca en una letra, en una instrucción, el compilador no lo va a compilar, es decir, no lo va a transformar en ese lenguaje escrito a un código de máquina para que lo entienda el microcontrolador. Y lo vamos a ver cuando estemos programando en el Arduino, o sea, basta que una letra, un punto, una coma, una letra que no esté en alta o esté en baja, o que es un símbolo, un signo que no se esté utilizando correctamente, basta eso para que no se compile el programa, es decir, para que no se transforme en el lenguaje que finalmente el microcontrolador va a manejar. Ahora, para que lleguemos a ese punto de la programación, primero tenemos que esbozar un poquito este tema del algoritmo y un diagrama de flujo. Y esta clase, ¿cierto?, que estamos trabajando, apunta a ese objetivo, ¿ya? Entonces yo los invito durante la semana, ¿cierto?, en sus horas de estudio asociado a esto, que primero revisen los videos, porque ahí es donde se van a dar cuenta y van a reforzar esta inducción que estamos haciendo hoy día. Les va a dar las herramientas para hacer el ejercicio. Entre paréntesis, este ejercicio es un ejercicio muy que da hasta para hacer un proyecto de título. Claro, porque dice, mire, se requiere controlar un sistema de temperatura en un horno para deshidratar fruta. Para ello, el microcontrolador hará lectura de 3 sensores. Mire, imagínense, está leyendo 3 sensores, no 1, 3. Podríamos haber dicho 3 sensores de temperatura y también de humedad. ¿Por qué no? Habría sido interesante. De las que se obtendrá una temperatura promedio. ¿Cómo saco una temperatura promedio? Sumo las 3, leo los 3 sensores, los meto al microcontrolador, ahora que ya son valores numéricos, los sumo, los divido por 3 y los meto en una variable, y ya lo tengo como un resultado. A eso nos referimos cuando hablamos de procesar, de un procesamiento. Y después hay una decisión, ¿ah? Dice, este valor promedio, al exceder los 60 grados Celsius, activará un motor de ventilación. O sea, que si la temperatura promedio nos da 65 grados Celsius, ¿qué debería ocurrir? Se debería activar el motor. O sea, motor high, igual a high. ¿Ves? Pero si este promedio no excede los 60 grados Celsius, y son 50, por ejemplo, no debería pasar nada. Por lo tanto, al siguiente paso, motor low. ¿Ves? Tan simple como eso. Y el high y el low, bueno, el high y el low lo revisamos la sesión pasada, ¿se acuerdan? Donde un bit es un pulso, puede ser un pulso alto o un pulso bajo. Donde al ser un pulso alto, un high, es un valor, recordemos, 5 volts. No es más que eso en Arduino. Es un pulsito, ¿verdad?, con un voltaje chiquitito. Sin embargo, suficiente a través de la electrónica de potencia, y aquí viene lo interesante, que nosotros podríamos activar una carga de muchos amperes, ya sea con un triac, con un tiristor, ¿cierto?, con un relé,
que son los elementos que me permiten controlar grandes cantidades de corriente con una pequeña señal por el gate. Entonces, ahí está la magia. Está la magia del control. Cómo con una pequeña computadora, en este caso un pequeño microcontrolador, que maneja muy poca corriente, que maneja pulsos high-low de muy bajo voltaje, cómo con eso yo puedo controlar grandes cargas. Y ahí está la magia. Por lo tanto, hoy día nosotros nos estamos entrenando, estamos aprendiendo, estamos intentando entender lo que significa esto. Entonces, la clase número 3, que es la clase que estamos echando a andar hoy día, persigue que ustedes puedan revisar en la plataforma, ¿cierto? Estos dos videos y hacer un ejercicio. Ese ejercicio hay que desarrollarlo, ¿cierto? En un ambiente Word o en un papel, si ustedes quieren, como les sea más fácil. Y intentar hacer la tarea. ¿Ya? Esta tarea, si uno revisa los dos videos que están acá en esta lección, sin duda van a poder resolverlo. Ahora, si no fuera así y ven que hay más dudas que soluciones, podemos el próximo miércoles detenernos a revisar un poquito el tema. Si ustedes quieren, ¿verdad? No hay ningún problema. Todo esto persigue, jóvenes, que nos podamos ir armando el andamiaje, ¿cierto? La base, para ya poder meternos de lleno en lo que va a ser la programación del Arduino, ¿ya? Poder ya leer un sensor, poder activar un relé, por ejemplo, y poder manejar ciclos de decisión. Ciclos de decisión, que hay varios, ¿eh? No solamente si ocurre esto, entonces aquello, no es la única, hay más información respecto que va a permitir tomar distintas decisiones, ¿no? Entonces, y con eso nosotros podemos desarrollar un sistema de control sin ninguna duda. Entonces, los objetivos, ¿verdad?, de la clase de hoy es que ustedes puedan, primero, entender qué es un algoritmo y qué es un diagrama de flujo. Si bien es cierto, son cosas distintas, pero que apuntan a lo mismo, y no es otra cosa que establecer una secuencia lógica de pasos. ¿Ah? Una secuencia lógica de pasos, pero la intencionalidad de este curso es que lo hagamos a través de un microcontrolador, de una electrónica, ¿cierto? De un elemento que es capaz de retener un programa, un software en su interior que ejecute esto, ¿no? Conocer y comprender cómo hacer un algoritmo. El algoritmo tiene que ver con una secuencia de pasos, es decir, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Cuándo tomo una decisión de control? Una decisión de control tiene que ver con leer una variable. Por ejemplo, si yo estoy controlando un estanque, por ejemplo, de combustible, claramente la variable de control va a ser la altura, porque si yo no controlo la altura del estanque, el estanque se va a desbordar. Imagínense lo que significaría llenar y llenar un estanque de benzina y no parar nunca el flujo de benzina. O sea, se va a desbordar la benzina y eso puede ser catastrófico. Por lo tanto, controlar la altura del llenado es fundamental. Entonces, cuando nosotros hablamos de una decisión, tiene que ver con eso. Bueno, si la altura del estanque son 5 metros, corte entonces el suministro de benzina hacia su interior. Pero si es menos, siga llenándolo. ¿Ve? Ahí hay una simple estructura de control, ¿no? Un lazo de decisión, que tiene que ver con controlar esa variable. O un horno, por ejemplo, estoy controlando la temperatura para, qué sé yo, para un determinado proceso. Necesito que esto se mantenga en 400 grados Celsius. Bueno, lo mismo, porque si excedo los 400, a lo mejor si estoy en un proceso de manejo de plástico, por ejemplo, para hacer matrices, y excedo los 400 grados, a lo mejor voy a quemar el material. Entonces no puedo ir más allá de los 400, ni menos de los 395, por decir algo. Entonces ahí tengo un offset, ¿cierto?, que debo controlar. Entonces, la variable que estoy midiendo en alguna medida tiene que ser controlada. Y ahí están los lazos de decisión. O sea, si la altura son 5 metros, detenga el flujo. Si es menos de 5 metros, siga llenando. Bueno, ¿quién detiene el flujo? ¿Quién llena? Una electroválvula probablemente, un motor, ¿cierto? Entonces ahí estoy actuando sobre estos elementos.
o qué sé yo, hay distintas decisiones, ¿verdad? O distintos procedimientos que hay que controlar. Pero lo claro es que un sensor es el que está monitoreando lo que quiero controlar. Y es el microcontrolador finalmente a través de su software interno el que controla, ¿verdad?, que esto ocurra o no ocurra. Ya. Después hay otros temas que tienen que ver con el tipo de control que vamos a utilizar, porque hay distintas apreciaciones desde el punto de vista del control automático. O sea, está el control más simple, que es el control on-off. Enciendo o apago dependiendo de la variable, pero no siempre eso se puede, no siempre eso funciona. Por otro lado, también está los controles de tipo proporcional, los controles de tipo integral, los controles de tipo derivativo, que tiene que ver cómo controlar una señal en distintos estados de tiempo. De ahí nacen, bueno, los clásicos controladores PID, por ejemplo, proporcional, integral, derivativo, en fin, ya eso en un curso posterior de automatización seguramente lo vamos a estudiar. Y ahí hay elementos que son muy interesantes, ¿no? Hoy día los drones, por ejemplo, los drones para poder mantener estabilidad en sus rutas de vuelo tienen que ser controlados, ¿no? Tiene que haber control sobre las variables de posicionamiento. Para controlar un satélite, por ejemplo, también operando, o para controlar un brazo robótico que sea parte de una celda de fabricación. En fin, hay distintos sistemas de procesamiento. Entonces, esta clase, jóvenes, apunta en definitiva a eso, ¿ya? Yo les pido que lo revisen, ¿cierto? Y lo podamos trabajar. Bien, me gustaría saber si de la clase anterior o de la tarea anterior de la clase número 2, si tienen alguna duda, algo que quisieran resolver o revisar de esa clase anterior, sería bueno verlo ahora para retroalimentarlos. Houston. ¿Hay alguien por ahí o no? Sí. ¿Están conmigo, jóvenes, o no? ¿O están ahí? Yo por mi parte tengo todo claro, tengo que repasar un poco las compuertas lógicas nomás, que eso tengo un poco, algunas Ya. confusiones, pero solamente repasar nada más. Ya. ¿Pudo hacer la tarea? Sí, la envié. Perfecto. ¿Alguien le gustaría revisar alguna idea ahí, o alguna consulta respecto de lo que se vio la sesión pasada, a través de la tarea o a través de alguno de los videos, en fin, algo que los pueda apoyar? Básicamente, ¿verdad, chiquillos? Ahí la clase anterior. Saber solamente si lo ha revisado. ¿Cómo? Bueno, como les Saber si ha dije, revisado alguno de los trabajos. claro, como los trabajos los estoy revisando, ya les voy a entregar su evaluación, ¿ya? Aprovecho también de pedir a las personas que aún no lo han hecho, que todavía están a tiempo de levantar la tarea, ¿cierto? Intenten no dejarlo para el final, porque así de esa manera no se ven afectados, ¿ya? La sesión pasada apuntaba algo muy simple, jóvenes, ¿ah? El tema de entender que vamos a ingresar o sacar un bit de la pantalla. Voy a mostrar un poquito un tema, voy a compartir. Espérenme un segundito. Voy a dejar de compartir acá y voy a activar mi cámara. Simplemente quiero mostrar algo acá. No sé si se ve ahí, sí. Estoy mostrando la placa Arduino, ¿verdad? Ahí sí se ve. Ya. Bueno, importante explicar, ¿cierto?, que este elemento que está aquí es el microcontrolador, ¿ya? Este es el elemento microcontrolador. Esto tiene acá un integrado, acá chiquitito, ¿cierto? Que también ahí
Este es el integrado de las comunicaciones, el que permite que salga y que ingrese información al Arduino. Pero aquí está lo interesante para nosotros. Primero, que este conector, ¿verdad? Aquí yo me puedo conectar a la computadora a través de este elemento. Ya lo vamos a ver cuando estemos trabajando con el Arduino. Y este dispositivo que está acá es para poder suministrarle voltaje, o sea, para poder conectar aquí una batería o un cargador, ¿cierto? De 5 volts, 7 volts, ¿ya? Para que trabaje de manera autónoma. Pero lo importante a esta altura del curso, me interesa que ustedes puedan entender que esta plaquetita que está aquí es para poder insertar, ¿cierto? Para poder ingresar o poder sacar información a través de estos pines. Estos son los pines, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, estos pines, por ejemplo, ahí están desde el 1 en adelante, ¿no? Esa numeración, ¿verdad? Nos indica a nosotros el número del pin, el pin 1, el pin 2, qué sé yo, el pin 3. Ahora, generalmente el pin 0 y el pin 1 son pines para manejar lo que es la transmisión y la recepción. Y son para manejar tanto ingreso de bit como salida de bit. O pulsos, pulsos high o pulsos low. ¿Ya? Así es que los pines, ¿verdad? En definitiva, podríamos ingresar, ¿cierto? Por estos pines, pulsos de los sensores o salidas, ¿ya? Al igual que estos pines que están acá, que se ven ahí en la placa que dice A0, A1, ¿ya? Ahí lo estoy tratando de enfocar. Estos pines, ¿verdad? Son los llamados pines análogos, ¿no? Análogos. ¿No? Y ahí viene un concepto que no es menor, ¿cierto? Lo análogo y lo digital. ¿No? Lo análogo y lo digital. ¿No? Ya vamos a trabajar sobre ese concepto, pero básicamente cuando nosotros hablamos de una data digital, estamos hablando de una data que se mueve en dos posibles estados o en dos posibles voltajes, ¿no? En este caso. Cuando hablamos de una data análoga, una señal análoga, es una señal que tiene muchos estados en el tiempo. Y eso depende de los sensores que estemos incorporando acá. ¿Ya? No todos los sensores se ingresan de manera digital, aunque la mayoría de día ya tiene su conversión. Pero cuando estemos estudiando los sensores y nos metamos en ese tópico, vamos a entender la diferencia. Pero por lo pronto, hoy día entender que el Arduino tiene estos pines. Entonces ahí yo puedo conectarme. Yo puedo conectar mis sensores y también mis actuadores. Entonces, ¿cómo se conecta el microcontrolador del Arduino con el mundo exterior? Lo hace a través de los pines. A través de los pines. Entonces yo aquí me conecto, aquí yo puedo conectar un sensor, puedo conectar un actuador, ¿cierto? Un relé, por decir algo. Y si yo conecto un sensor, bueno, el sensor está ingresando información al Arduino. Y si conecto un relé, bueno, estoy sacando información. Entonces vamos a ver que con la programación del Arduino yo puedo configurar estos pines para que sean de entrada o de salida. O sea, cada uno de estos pines yo lo puedo configurar para que entre información al microcontrolador o para que salga información al exterior. Los famosos input y los output, ¿cierto? Las entradas o las salidas. Entonces, ¿qué es lo que yo ingreso? ¿Qué es lo que yo saco? Bits. O estados, high, low. Eso me gusta más ya en este minuto, hablar de los high, low. Yo ingreso un high o ingreso un low o saco un low o saco un high, dependiendo de lo que esté programando en el interior del Arduino. Entonces, cuando la lección de hoy día apunta a esto de trabajar el tema de los algoritmos y los diagramas de flujo, apunta fundamentalmente a poder desarrollar el software que vamos a dejar aquí al interior de este microcontrolador, y lo vamos a desarrollar en un ambiente de PC y lo vamos a transmitir a través de esta interfaz, ¿cierto? De tipo USB, que va a ingresar a través de este integrado, ¿cierto? La transmisión, y va a llegar y se va a almacenar acá en este dispositivo.
de tal manera que cuando yo encienda el dispositivo, el software va a empezar a ejecutarse. ¿Ah? Y lo que yo tenga conectado en mis pines de entrada y salida, ya sea digitales o análogos, van a empezar a interaccionar, ¿verdad? Perdón, bien digo, a haber una interacción de esta entrada y salida, dependiendo de qué, del algoritmo, del software que ya vamos a tener aquí en el microcontrolador. Ese es un poco lo que estamos buscando hacer con este curso, ¿ya? Entonces, lo primero ahora es que aprendamos un poquito lo que significa un algoritmo, que es escribir un problema, ¿cierto? Una secuencia de pasos. El diagrama de flujo a través de una simbología, ¿eh? A través de un razonamiento matemático, ¿cierto? Tener ingreso, tener procesamiento, tener decisiones, tener salidas, ¿ya? Y finalmente eso nosotros vamos a ser capaces de llevarlo allá a un lenguaje que soporta, ¿cierto?, el Arduino, de tal manera que lo podamos transmitir aquí al microcontrolador, para que éste a su vez pueda ejecutar la tarea que fue programada. Y con eso ser parte de un control de un brazo robótico, de un panel satelital, ¿cierto? Del control de un horno, ¿ah? Del manejo de una incubadora, por poner un ejemplo. En fin, ¿ah? Para controlar cualquier tipo de dispositivo asociado. Un sistema de riego tecnificado, un sistema de control de refrigeración, por poner ejemplos donde podría esto ser parte de un sistema de automatización. Entonces, para allá vamos, pues, estimados jóvenes, ¿eh? Entonces, esta clase, que por cierto es una clase bastante simple desde el punto de vista de no marearlos con mucha teoría, porque de esto uno podría escribir o leer libros completos, pero bajo una mirada pragmática, ¿cierto? Me interesa que tengan una noción de lo que es un algoritmo, una noción de lo que es un diagrama de flujo, que lo puedan ver desde una perspectiva de control, como lo está en la lección, es un problema de control, no un problema matemático ni otro tipo, sino que un problema de control, donde hay sensores, donde estamos activando motores, ¿cierto? Desde el punto de vista lógico, y con eso llevarlos a un escenario que un poquito más adelante ya nos va a permitir ir programando. Bueno, eso les quería contar un poco en esta inducción de hoy día, comentarles que las personas que hablamos la sesión pasada, estoy buscando un proveedor que tenga los suficientes Arduinos para enviarnos, ¿ya? La verdad es que están medio agotados, ¿ah? Y los que hay están un poquito caros, entonces sigo buscando. Hay un proveedor en Valparaíso que siempre le compro yo componentes, me dice que está con bajo stock en este minuto, pero que me está intentando resolver para un precio también adecuado, ¿ya? Porque obviamente tenemos algo de tiempo y hay que intentar comprar placas que no estén tan desbordadas en cuanto a precio. Ya hoy día está pasando eso con la pandemia y bueno, pero tenemos algo de tiempo, así es que por lo menos las personas que la sesión pasada me manifestaron la intención, yo estoy buscando la manera de resolverlo. Yo ya les voy a contar, ¿ya? Por el momento no es tan necesario, ¿ya? Porque estamos avanzando en algunos aspectos que son importantes de resolver, así es que algo de tiempo tenemos. Yo espero tener noticias ya el próximo miércoles, si Dios quiere. Ya, jóvenes, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda como para ir cerrando hoy día. Vamos a pasar lista. Vamos a ver cómo está. Bien, Raúl Barraza se encuentra. Sí, profesor, presente. Perfecto. Edgar Carvalho. Johan Castillo. Acá, profe, presente. Adolfo Córdoba está, porque me rectificó el correo. Sí, profe, presente. Fernando Guerrero. Presente, profesor. Ya. Vladimir Irarrázaval. Cristian Méndez.
Hans Navarro, Presente. Luis Ortiz, Juan Reynoso, Presente, profe. Héctor Valle, Presente, profe. ya, Giovanni Zamorano, Presente, profe. Jaime Vilches, Presente, profe. ¿está Jaime? Sí, profe, acá. Ya, muy bien. Bruno Arévalo. Bruno Arévalo, lo vi, parece, ¿no? Me habló recién. Braulio Arevalo, si estaba recién. Es Braulio, no Bruno, ¿cierto? Es Braulio. Ya, perfecto. Estefanía, Presente, profe. muy bien. Claudio Rea, Presente, profe. ya, muy bien. Y Iván Cariz. ¿Está Iván? Ya, ya, jóvenes. Pasar a la lista, no sé si hay alguien que no haya nombrado que esté presente. Bien, jóvenes, no sé si alguien quisiera hacer alguna observación. Como les digo, estoy grabando esta sesión, la voy a levantar. No sé si se está entendiendo el lenguaje que estoy utilizando, no sé si está bien, se entiende, si es muy técnico, hay cosas que a lo mejor no estoy explicando. Sería bueno una retroalimentación para mejorar la sesión Zoom. Houston. Bueno, Bien, profe, es súper interesante. Igual es súper bueno que muestre la placa, ok, porque bien, de repente uno habla y no sabe, pero súper. ya, bien. Entonces ya nos vamos a acercar una vez que tengamos la plaquita. Por ahora yo les pido invertir en estas 3 clases que llevamos, en términos de revisar el material es bastante bueno, es bien práctico, y le va a ir dando una noción, ya que es lo que nosotros necesitamos en este minuto, ir construyendo una base para poder sobre esa base ir metiéndonos en temas más profundos. Así es que les voy a pedir que los que aún no han hecho la tarea, les recuerdo, la primera tarea de la primera clase fue una tarea formativa, no tiene nota, pero el que la hizo va a tener su puntito base. La segunda, que ya terminó la clase de la semana pasada, sí, esa es la primera nota, así es que ya las voy a publicar las notas, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo les va con eso. Hoy día estamos presentando esta tercera lección, que tiene como plazo el próximo viernes para desarrollar este diagrama de flujo, que insisto, se puede hacer tranquilamente mirando los videos, en fin, y más la inducción que hemos hecho hoy día, ¿ya? Así es que esa es la mirada. Yo el fin de semana espero levantar la clase número 4 para que estén atentos ahí y la puedan ir revisando con tiempo. Bien, jóvenes, bueno, voy a revisar lo que me plantearon al principio del tema liderazgo. Voy a revisar ahí con docencia qué está pasando para que ustedes puedan tener sus accesos. Bien, jóvenes, cuídense. Si pueden mantenerse en casa, háganlo. Por suerte entendemos que las variables del corona están bajando un poco, pero no lo suficiente como para no cuidarse, ¿ya? Así es que ánimo a todos y bueno, nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere y atento a lo que estamos publicando en el aula virtual, ¿ya? Gracias, jóvenes, que estén bien. Bye, bye. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches.